una gráfica con la que podemos a lo mejor entender qué diferencia hay entre los sistemas de vigilancia del inicio de la epidemia y los sistemas de vigilancia posteriores y lo que realmente ha podido no pasar en nuestro país. Si ven en la gráfica, se representan los diferentes tipos de casos que hemos tenido, aquellos que han fallecido, en rosa, en la parte de abajo de la epidemia, de la curva, perdón. En naranja, los casos que han sido graves, prácticamente todos hospitalizados y que aparecen intermedios. Los casos moderados, de los cuales algunos han podido estar hospitalizados, otros han podido tener la enfermedad domiciliaria, en amarillo. Y luego en verde tenemos los casos que han sido leves o asintomáticos. En total, saben que suman aproximadamente 2.300.000 casos, que son los que surgieron a partir del estudio de seroprevalencia. Ese es el total de los casos que ha podido haber en nuestro país. Esta curva no es exacta con las cifras que tenemos en los datos, pero sí que representa claramente lo que ha podido pasar. Al principio de la epidemia, los sistemas de vigilancia tienen que adaptarse, tenemos que establecer las capacidades para realizar las PCRs para un patógeno nuevo del cual no están establecidos los mecanismos diagnósticos, tenemos que acceder a los recursos necesarios para hacer el diagnóstico y tenemos además que garantizar que eso sucede en todas las comunidades autónomas y en una gran parte de los hospitales. Todo eso lleva un tiempo y además durante el periodo álgido de la epidemia que estamos preparándonos además porque fue muy rápido, nosotros somos capaces de detectar o de diagnosticar lo que aparece en el cuadradito con la letra A, aproximadamente. Con el tiempo vamos mejorando nuestras capacidades y somos capaces de diagnosticar más. Puede ser lo que aparece en el cuadro B, podría ser el cuadro B un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero desde luego es más de lo que diagnosticamos al principio de la epidemia. Si se dan cuenta, en el cuadrado A diagnosticamos básicamente los cuadros graves o muy graves que acaban falleciendo. Los que están en la franja naranja o en la franja rosa rojiza de la gráfica. A medida que avanza el tiempo, estos casos van pasando, se disminuye la transmisión y por lo tanto detectamos algo diferente. Primero detectamos más porque tenemos más capacidad y además somos capaces de acceder a una gran parte de cuadros moderados o de cuadros leves. Todo esto obviamente afecta a cómo evoluciona la letalidad a lo largo del tiempo según los datos a los que tenemos acceso. Los datos a los que tenemos acceso al principio, el recuadro A, implican que detectamos sobre todo a casi todos los fallecidos. En cambio, a medida que avanza la epidemia en el recuadro B, la letalidad baja porque detectamos muchos más casos leves o asintomáticos y muchos más casos con cuadros moderados. Y por lo tanto, la proporción de fallecidos es menor. Y eso es importante. ¿Qué es lo que nos hubiera gustado detectar desde el principio? Nos hubiera gustado detectar todo. Pero eso sabemos, los que tenemos muchos años de experiencia en vigilancia, que es casi imposible. Todo hubiera implicado el total de la gráfica, incluyendo los verdes, los amarillos, los naranjas y los rosas, los fallecidos, los graves, los moderados y los leves o asintomáticos. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en los indicadores? Vamos a ver ahora una tabla que nos da la evolución o la mortalidad, la letalidad por grupo de edad. Si podéis, esta tabla que vemos aquí. Esta tabla que vemos aquí representa en la columna de la izquierda diferentes grupos de edad, menos de 10 años, de 10 a 19, de 20 a 49, de 50 a 69 y de 70 o más años. Como se puede observar, tenemos unos casos que se han notificado, es la segunda columna, está alrededor de 240.000. Esta tabla está hecha hace unos días, por lo tanto los datos no tienen por qué coincidir con los datos de hoy, pero nos sirve para valorarlo. Tenemos la segunda columna con los casos que se han notificado y la tercera columna con los fallecidos que se han notificado y de los cuales tenemos información de defunción, con lo cual estos datos de letalidad hay que valorarlos con cuidado, pero sirven para entender lo que queremos ilustrar. Con el total de fallecidos de los que tenemos información sobre la edad, tenemos una letalidad a nivel global en España del 8%, pero con una variabilidad enorme por grupo de edad. Si se dan cuenta, tenemos un 19% de letalidad en personas de 70 años o más y tenemos un 0,2% de letalidad en personas o en niños menores de 10 años.
Si utilizáramos el total de los casos que hemos tenido en principio en España, de acuerdo al estudio de seroprevalencia, es la quinta columna, está distribuida también por los grupos de edad, esos casos que hemos tenido. Si se fijan en la letalidad estimada, que es la última columna, la letalidad global sería del 0,8%. Sería 10 veces menos que la que estamos detectando. Y la letalidad por grupo de edad seguiría un patrón similar, salvo en el grupo de mayores de 70 años o más, que marcaría claramente la diferencia entre la letalidad de ese grupo de edad con el resto. El resto están en 2 casos por 100.000, 3, 2, 4, es 0,002%, 0,003%, hasta que llegamos al grupo de 70 años o más, en el que el descenso no es aproximadamente de 1.000 veces menos o 100 veces menos o 10 veces menos, sino que es únicamente de 4 o 5 veces menos, lo que implica que la letalidad en nuestros grupos de personas mayores ha sido incluso superior a la que podríamos esperar comparativamente con los otros grupos. Las cifras